Bienvenidos a su programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Gracias por permitirnos llegar un día más, una vez más, con su programa de la tarde Entre Jóvenes, en el cual los días viernes es un espacio dedicado a la juventud para dar ese consejo, esa palabra que de una o de otra forma nos ayudan para cambiar y mejorar nuestras vidas, sabiendo que Dios es el que obra en nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu, para que de una u otra forma su palabra transforme nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y sin duda sin Él no somos nada, sin Él no podemos lograr nada. Y el día de hoy queremos comenzar este programa dando lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comenzaron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que nos codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y parecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y parecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos y a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que pasa a estar firme, mire que no caiga. No os haga sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunicación de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra de su plenitud. Si algún incrédulo os invita a queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro?
Y si yo agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seáis salvos. Gloria a Dios. Y el día de hoy también vamos a presentarnos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho en el día de hoy e incluso en los anteriores días. Padre, gracias por permitirnos estar aquí, eterno Dios. Espíritu Santo, sé tú mismo obrando en cada uno de nosotros, eterno Rey. Sé tú tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, aún de nuestros labios, de nuestras palabras, eterno Rey. Que tú seas hablando a través de nosotros. Padre amado, sé tú mismo poniendo las palabras necesarias en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que aquellas personas que escuchen, eterno Dios, sean edificadas, amado Rey. Que aquellas personas que escuchan lleven ese consejo, amado Dios, en sus corazones para saber qué hacer, para saber cómo llevar la vida, eterno Dios. Gracias por permitirnos estar una vez más en este programa, eterno Rey. Gracias, soberano Dios. Amén y amén. Y el día de hoy gócense con una preciosa alabanza antes de comenzar con este tema del día de hoy. Sin palabras, me muero si no estás. El tiempo pasa y todo cambia. Lloro de soledad. El sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Lágrimas caerán al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, solo apareció cuando el talento no lo es todo. El silencio vale más que 1000 palabras sin sentido. Una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo,
Bienvenidos a su programa de la tarde, Jesús, el camino, la verdad y la vida. No es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy tenemos un tema que muchas veces no se habla, o a la vez se lo habla pero desde una perspectiva muy religiosa, o tal vez de un punto de vista que tal vez muchos no comparten. Y el día de hoy queremos tomar ese tema con un grupo de jóvenes que han decidido llegar y han venido y han aceptado la invitación a este programa entre jóvenes. Queremos hablar sobre la tentación y el pecado, cómo lo vemos desde un punto juvenil a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos sentimos, cómo experimentamos cuando vienen esos ataques del enemigo y cómo vencerlos. Sin duda Dios es maravilloso, que nos enseña de una o de otra forma a cómo vencer, a cómo poder ganar aquellas luchas espirituales que tal vez muchos no conocen o no saben. Y el día de hoy mis hermanos se van a presentar. Gracias por llegar a este programa. Que Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Analía y estoy muy agradecida por la invitación a este programa entre jóvenes y esperando que seamos de bendición para cada uno que nos escuche por este medio. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día tan especial, esperando que se encuentren bien en este día. Mi nombre es Arturo Rivera, de la Iglesia Congregación Cristiana Evangélica Filadelfia. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por permitirnos llegar una vez más. Esperamos ser de ayuda para ustedes. Quien les habla es Yerli Alegría. Gracias por aceptar la invitación, chicos. El día de hoy queremos tomar ese tema sobre la tentación. Cómo vencer la tentación, cómo es que muchas veces afecta nuestras vidas el pecado. Y el día de hoy queremos comenzar con una ronda de preguntas. Queremos saber cuál es su opinión, cómo Dios ha obrado en sus vidas. Y la primera pregunta es, ¿qué es la tentación? Porque primero empecemos por el comienzo. ¿Qué es la tentación y por qué nos afecta? La tentación se refiere a la atracción o deseo hacia algo, especialmente cuando se trata de algo que se percibe como placentero o satisfactorio, pero que puede ser perjudicial. También es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una prueba que capacidad de las personas que puede escoger el bien y el mal. O sea, que nosotros mismos tenemos que escoger qué nos sirve para nosotros y qué nomás nos puede alcanzar para el Señor. Verdaderamente Dios es tan grande que nos enseña a elegir entre el bien y el mal. Como nos dice la palabra del Señor que en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13, que no sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir, sino que Él mismo nos dará la salida, Él mismo nos dará las fuerzas para soportarla. Pero también depende de cada uno de nosotros cuando nos viene la tentación. Solamente por su misericordia podemos seguir adelante. Chicos, ¿qué dice la Biblia sobre resistir a la tentación? En Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 nos dice: proviene ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podráis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para podáis soportar. En Santiago capítulo 1 versículos 12 nos dice: la Biblia nos enseñó a resistir la tentación con la ayuda de Dios, la oración, la palabra de Dios y la armadura espiritual. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén. Verdaderamente Dios nos da esas salidas para resistir
Y no solamente eso, sino que también nos permite esos consejos que solamente Dios nos los puede dar. Como decía Yerli, verdaderamente solamente a través de la oración, a través de la lectura de su palabra podemos mantenernos. Y como dimos lectura al principio, el que cree estar firme, mire que no caiga. Cada uno de nosotros como jóvenes debemos prepararnos cada día más, sabiendo que el enemigo anda como león rugiente. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en ayudarnos a vencer el pecado? El Espíritu Santo guía a los creyentes, les da discernimiento y les ayuda a reconocer lo que es correcto y lo que es pecaminoso. El Espíritu Santo provee fortaleza y ayuda para resistir la tentación y superar el pecado. El Espíritu Santo nos da vida. Él llena nuestras vidas y nos dirige hacia aquel que es la vida. Él nos da vida en el sentido de que estamos simplemente necesitados del espiritualmente, sino que estamos muertos en pecado. Nuestra vida espiritual comienza cuando el Espíritu Santo nos regenera, dándonos nueva vida. Nos regenera en el acto. Es el acto Dios por el cual nos da una nueva vida espiritual. Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios nos da vida, nos da fortaleza. El Espíritu Santo tiene un papel muy fundamental en cada una de nuestras vidas, sabiendo que Él es quien nos protege, quien nos dirige, sabiendo que Él es quien aún nos guarda, que envía a sus santos ángeles. Pero, ¿qué beneficio tiene vivir una vida santa y apartada del pecado? Podemos experimentar paz y tranquilidad al vivir en armonía con los principios y valores éticos que se consideran correctos. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice: vivir una vida santa nos acerca a Dios. Dios es santo y nos llama a ser santos como Él. Esa parte, Dios es santo y nos enseña, nos dice para vivir una vida santa. Ese es el propósito que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nos preparemos cada día, sabiendo que su venida está cerca. Y como jóvenes debemos continuar, como jóvenes debemos seguir adelante, a pesar de que las pruebas sean difíciles y complicadas. Dios quiere que nosotros podamos seguir adelante. Es verdad que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿habrá estrategias que podamos aplicar para evitar caer en tentación? Tal vez hay algunas estrategias para aquello. Podemos reducir la exposición a ambientes o personas que nos incitan a hacer, o sea, nos tentan. Por ejemplo, si alguien nos invita a una fiesta, debemos rechazar y orar en ese momento, tal vez para que Dios nos escuche y nos dé fuerzas para no ser tentados y salir de esa tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es una advertencia de que la tentación puede sorprendernos si no estamos atentos y en comunión con Dios. También para no ser tentados, debemos contar con el apoyo de amigos y familiares que nos puedan brindar apoyo y orientación en momentos de dificultades. Amén, verdaderamente, como decía Arturo, también la ayuda de amigos, de personas que te acerquen más a Dios, es una de las estrategias más poderosas, porque muchas veces hay amigos que son más que un hermano. Hay amigos que te ayudan en esos momentos difíciles. Esos amigos que solamente con que se acerquen ya de una, nuestro ánimo cambia. Y Dios ha puesto a esas personas para que nos ayuden. De una u otra forma nos enseñan a que la vida es difícil, pero siempre hay una persona que te puede apoyar, una persona que te va a dar la mano. Y Dios siempre pone a aquellas personas para que nuestras vidas sean conociendo y asimismo poder ayudar a otros más.
Y el día de hoy, gócense con una preciosa alabanza llamada o titulada David danzaba. ¡Aleluya! David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¡Aleluya! David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Mató a 1000, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¡Aleluya! ¡Canta con gozo! David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Bienvenidos a su programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Gloria a Dios. Gracias por permitirnos estar otra vez con su programa de la tarde entre jóvenes. Y queremos seguir con este tema interesante. Dice la palabra del Señor en Santiago el capítulo 1, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Solamente Dios, o a través de su palabra, a través de las herramientas que Dios nos ha dado, podemos continuar y seguir adelante. Tal vez, chicos, ¿cómo podemos restaurar nuestra relación cuando hemos pecado? Porque muchas veces podemos salir de una, pero tal vez el enemigo muchas veces viene y ataca y muchas veces caemos. ¿Cómo podemos restaurar nuestra relación con Dios cuando hemos pecado? Son orar, pedir perdón a Dios por el pecado que hayamos hecho, todo lo posible para conseguir el perdón de Dios. Y mucho más si el pecado que hayamos hecho hizo pecar a otras personas que vieron algo malo en mí. Orando, buscando de corazón y pedir perdón a los que hemos fallado, decir perdóname que esto he hecho mal y aún así sin hacerlo, pedir perdón.
reconocer nuestro pecado y arrepentirnos ante Él. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, verdaderamente en su palabra podemos encontrar una infinidad de cosas en la cual podemos acercarnos a Dios cuando muchas veces les fallamos, porque somos humanos. Pero no hay que normalizar el pecado en nuestras vidas. Como en antes los chicos decían, Dios es santo. Y a la vez hay herramientas y estrategias para evitar la tentación. Pero cuando caemos, muchas veces nos sentimos mal. Muchas veces nos sentimos como que no podemos acercarnos ni queremos ir a la iglesia. Muchas veces como jóvenes, aún con nuestros padres nos enojamos y fallamos. Muchas veces, aún en nuestro actuar, fallamos, pero somos humanos. Y Dios se acuerda de eso. Pero Dios toma en cuenta nuestras vidas cuando nos humillamos. Como decía Analía, como decía Arturo, verdaderamente cuando uno empieza a orar y a pedir perdón, porque muchas veces uno ofende, tal vez no con las palabras, con las actitudes. Tal vez muchas veces fallamos con lo que hacemos, cómo nos portamos, o muchas veces con las palabras mismas que salen. Y Dios lo sabe todo, lo ve todo. Dios es vivo y real, pero cuando Él ve un corazón humillado, cuando ve que como personas reconocemos que hemos fallado, Dios nos perdona y podemos acercarnos nuevamente a la presencia de Dios. Pero tal vez hay alguna herramienta o algún recurso que podamos usar para tal vez fortalecer nuestra fe y nuestra voluntad. Tal vez hay herramientas o recursos para aquello. La oración, el estudio de la Biblia, tratar de estar en cada momento en la presencia del Señor, tratar de buscarlo más, ya que eso nos ayuda a tener más fe y seguir en los caminos del Señor, tratar de congregarnos todos los días y eso. En el libro de Isaías, capítulo 41:10, dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos seguir orando, congregándonos, y el Señor seguirá tratando en cada uno de nosotros, buscando, como dice su palabra, búscame antes que raye el alba, y Él nos guiará por su camino recto. Nuestro Señor Jesucristo nos guía, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos instruye para que continuemos por la senda antigua. Y eso es lo que ha venido diciendo nuestro Señor, que vayamos, que continuemos por la senda antigua. Y esa es la senda antigua, que cuando fallemos, corramos a los pies de nuestro Señor. Que cuando hagamos algo malo, reconozcamos de todo nuestro corazón y nos volvamos de nuestros pecados, nos volvamos de nuestros malos caminos y reconozcamos que Dios es grande y poderoso. Gloria a Dios. Y sin antes, se está poniendo muy interesante este tema, este programa. Pero antes, gócense con una preciosa alabanza de Jesús Adrián Romero, titulado A sus pies. Y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción.
y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de él nunca se agotará. Bienvenidos a su programa de la tarde, Jesús, el camino, la verdad y la vida. No es con ejército
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Continuamos el día de hoy con un programa más de Entre Jóvenes, tomando el tema Venciendo la tentación y el pecado. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Gálatas el capítulo 6, el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuán verdad es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces cuando juzgamos a otra persona que cayó, cuando juzgamos al joven que falló, muchas veces eso se repercute en nuestras vidas. Y no tan solamente en nuestras vidas, tal vez en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, en nuestros hijos, muchas veces en nuestros padres. La importancia de, en vez de juzgar, restaurar. Y aquello nos viene una pregunta: ¿cómo podemos ayudar a otros que están luchando contra el pecado, contra la tentación, contra aquellas pruebas difíciles? ¿Cómo se puede ayudar a aquellas personas? Podemos ayudarles dándoles apoyo, comprensión, sin juzgar el momento, dificultad por el que están pasando. De orar por ellos y eso. Arrepentidos profundamente, fortaleza de una actitud de Dios, que podemos ayudarle diciendo: tú puedes, sigue adelante, esfuérzate y ven a los caminos del Señor, que ahí será más fácil. Y que nos dice en Mateo 25, versículo 34: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros de la profundidad del mundo. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los juntos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Yo respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuando lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hacéis a mí. Que tenemos que ayudarlos a ellos, porque en verdadmente le estamos haciendo a él, no para el que está en esa situación, y que algún día nosotros recibimos esa recompensa que nosotros estamos dando. Tal vez alguna vez podemos estar pasando por esa situación, y también a los que ayudamos, ellos nos pueden dar una mano, decir: tú puedes, sigue adelante, esfuérzate, y eso. También podemos ayudar acompañando a orar sinceramente y pedir ayuda con humildad. En Santiago capítulo 5 versículo 16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Cuando damos ayuda a otros, estamos sembrando misericordia, estamos sembrando para que en un punto de la vida o circunstancias de la vida también a nosotros se nos ayude. Porque recordemos que lo que uno siembra, eso lo va a cosechar. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser pasado por alto. Cuando nosotros nos acercamos a ayudar, y cuando nosotros necesitemos ayuda, seguramente vendrá otra persona a ayudarnos. Cuando estemos tal vez otra persona esté cayendo en algo, y nosotros, en vez de juzgarlo, en vez de maltratarlo, en vez de decirle pecador, en vez de acusarlo, y le damos la mano para restaurar sus vidas. Como jóvenes debemos ser aquellos reparadores de portillos que de una u otra manera dan la mano a ese joven que está cayendo, a ese joven que tal vez está yendo por malos caminos, como se dice.
haciéndoles saber que Dios puede cambiar y transformar, si que lo permitimos claramente. Cuando nosotros ayudamos a otros, Dios ve aquello, ve esa acción y nos empieza a ayudar a nosotros también. Muchas veces tal vez no por cuando uno se cae, sino que también cuando uno lo necesita, Dios empieza a orar. Y hablando de que Dios obra, tal vez hay alguna promesa que Dios ha dado para darnos esperanza, o tal vez para darnos ánimo, para luchar contra el pecado. ¿Hay alguna promesa sobre aquello? Pedir perdón y misericordia. En 1 de Juan 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que nos quiere decir aquí, dice que si nosotros nos confesamos y reconocemos los pecados que hemos hecho, Él será fiel con nosotros y perdonará nuestros pecados y limpiará toda maldad que haya en nosotros. Pero debemos de pedirlo con todo el corazón para que Él asimismo obre en nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que pasan y la circunstancia que vivimos, e incluso nuestros actos muchas veces, Dios lo utiliza para moldear nuestras vidas, para que aprendamos. Y muchas veces tenemos esa mala dicha de no saber aprender de nuestros errores y volvemos a caer en lo mismo y caemos otra vez en lo mismo. Y Dios quiere, a través de las pruebas, de las tentaciones, a través de una, de otra, que nosotros aprendamos a reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos, a reconocer que sin Dios no somos nada. Esa es la base. Sin Él no podemos seguir adelante. Sin Él no podemos hacerlo nada. Cuando nosotros muchas veces caemos, Él nos llama con cuerda de amor, incluso cuando pecamos, porque su misericordia es infinita. Pero depende de cada uno de nosotros levantarnos, porque muchas veces cae el justo, pero se vuelve a levantar, vuelve a continuar, camina, sigue adelante. Y esa es la meta de cada uno de nosotros, continuar, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque el que continúa lavando sus vestimentas, sus vestiduras, aquel es el que recibirá la corona de vida, el que recibirá la promesa de Dios. Llegar a esa nación santa, llegar donde solamente Él nos puede enseñar, nos puede guiar, donde solamente Él nos dice, solamente Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza. Y el día de hoy, gócense con una preciosa alabanza titulada Te Busco, de nuestro hermano Alex Zurdo. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Ya que el amor
abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré. No me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. Y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Ey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Bienvenidos a su programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos el día de hoy con el programa de la tarde entre jóvenes, recordándoles que pueden sintonizarnos a través de las diferentes redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube titulado Cosefil. No te olvides de compartir y dar like, que así nos ayudas a llegar a más personas, a evangelizar a muchos más jóvenes que necesitan de la palabra de Dios, reconociendo que solamente por la misericordia de Dios podemos continuar y seguir adelante. Que el Espíritu Santo sea guiándolos en todo momento y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Queremos seguir con el tema de hoy, que es venciendo la tentación o cómo vencer el pecado. Tal vez existe alguna diferencia entre tentación y pecado. Tal vez haya alguna diferencia entre eso. La tentación se refiere a la atracción o el impulso hacia algo considerado negativo o inapropiado, lo cual puede llevar a acciones pecaminosas. La tentación en sí misma no es pecado, ya que te implica la lucha interna entre hacer lo correcto o ceder a la atracción hacia algo que puede ser perjudicial o contrario a los valores morales. El pecado se produce cuando cedemos a la tentación y actuamos de manera contraria a los principios éticos, morales o religiosos. Es la transgresión voluntaria de una norma, ley divina o moral que se conlleva consecuencias negativas. La tentación y el pecado no son lo mismo. De eso podemos deducir que la tentación entre sí no es lo mismo que cometer o hacer pecado. El pecado es un resultado de una concepción cuando mi mente está de acuerdo con concupiscencia o deseo que viene a mi carne o naturaleza humana. Nos dice en 1 Santiago 13, nació en Santiago 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que
es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tiende a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia consecuencia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La diferencia que hay entre la tentación y el pecado es que la tentación es la prueba que nos incita a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, mientras que el pecado es la acción que desobedece a Dios. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice en Proverbios, el capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros fallamos, cuando el pecado, la tentación viene, cuando nosotros cometemos el pecado, muchas veces viene a nuestras vidas ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de aflicción, ese sentimiento tal vez de inconformidad de nosotros mismos hacia Dios. Sin duda, solamente por la misericordia de Dios podemos seguir adelante. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en su ejemplo de cómo orar. Él dijo: Señor, no nos metas en tentación. Solamente Dios es aquel que nos libra, porque nos da la fortaleza para salir de aquel problema. Como decían hace un rato los chicos, que no hay tentación que no sea humana, y no hay una tentación en la cual nosotros no podamos salir, porque el Espíritu Santo está ahí susurrando a nuestros oídos qué debemos hacer, sabiendo que si fallamos, sabiendo que si caemos hay consecuencias. Pero ¿qué consecuencias tiene el pecado en nuestras vidas? Tal vez en lo personal, en lo familiar, en lo social o en lo espiritual. ¿Tiene alguna consecuencia el cometer pecado? El pecado puede afectar en la paz interior, la autoestima y la salud mental de una persona. Puede generar sentimientos de culpa, remordimiento, vergüenza y conflicto interno, lo que puede impactar negativamente en la calidad de la vida personal. En la vida familiar, el pecado puede causar tentaciones en las relaciones familiares. Puede afectar la confianza, generar conflictos, romper la armonía familiar y dañar la comunicación. Puede llevar a problemas como la falta de perdón, la ruptura familiar o la desconfianza entre sus miembros. En la vida personal, el pecado nos hace sentir culpa, vergüenza, tristeza, miedo y vacío. En la vida familiar puede provocar conflictos, divisiones, violencia, infidelidad y rupturas. Y en lo social puede generar injusticia, opresión, corrupción, discriminación y violencia de los derechos humanos. El pecado es la causa de todos los males que agenda el hombre. Nos aleja de Dios, de nuestros prójimos, del mundo que vivimos en nosotros mismos. Ha llevado al hombre a buscar la felicidad fuera de Dios, en caminos falsos, al propio egoísmo, la autosuficiencia. Nos dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3, 19 al 21. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestros corazones y sabe las cosas. Amados, si nuestro corazón no os condena, confianza tenemos delante de Dios. Verdaderamente, el pecado muchas veces nos acusa, pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo, el capítulo 26, el versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne muchas veces nos falla, muchas veces caemos en nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios.
nuestra forma de ser muchas veces cae por nuestra naturaleza adámica. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó algo tan sabio: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la tentación podemos salir, pero cuando caemos en pecado, nuestras vidas llegan a morir. Pero bienaventurado tú y yo, bienaventurado usted joven, bienaventurado usted que escucha este programa, que la palabra del Señor dice: aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro Señor Jesucristo nos da una oportunidad de continuar adelante. Y hablando de eso, chicos, quisiera preguntarles algo. ¿Creen que vale la pena continuar? ¿Creen que vale la pena evitar el pecado? ¿Creen que vale la pena no pecar por causa de Jesús? ¿Por seguirlo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Creen que vale la pena? Claro que vale la pena, porque al momento que nosotros le seguimos a Él haciendo sus obras, a pesar de lo que a nosotros nos juzguen las personas de afuera, nos critiquen, nos digan lo que nos digan, que no nos debe de importar lo que digan. Nosotros debemos seguir siguiendo al Señor, esforzándonos más, dar lo mejor de nosotros, y al final, a pesar de todo eso, lo que nos digan, Dios verá en nosotros que Él se agradará de nosotros, de lo que le hemos servido, y Él nos va a recompensar, como dice en la Biblia, que en lo poco me serviste y en lo mucho te daré. Y eso, que no importa lo que digan, que nosotros debemos seguir adelante y esforzarnos más. Que sí vale la pena, porque cuando llegue el día que nos va a tocar a partir de este mundo, tendremos un lugar ahí en el cielo, que cuando, a pesar que nos digan todos los que nos digan que sí, que tú eres cristiano, que no sales, que nada, que no te diviertes, sí, nos divertimos sanamente, y por su amor y su misericordia estamos delante de Él. Nos ha dado cada día vida, y tiene así aún a nuestros familiares cerca de nosotros aún. Yo creo que sí vale la pena seguirle al Señor Jesucristo, porque es algo que todos los jóvenes nos hace falta mucho ahora, porque nos apegamos mucho a las amistades, que algunas no llevan a nada bueno, pero tenemos que tratar de hacer lo correcto, venir a la casa del Señor, aunque no sea todos los días, pero siquiera las veces que se pueda. Y ya, yo sí creo que es lo correcto, porque Él es el único que nos podrá decir algo, juzgar, no el hombre. Amén. Verdaderamente vale la pena seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aunque fallemos muchas veces, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Acordémonos de eso. Pero eso no nos da el derecho de fallarle a cada rato. Eso no nos da el derecho de lastimar el corazón de Dios. Y por eso Él nos enseña y nos dice que vengan a mí los que están cargados y trabajados. Como jóvenes nos cansamos y aún nos cargamos con emociones, estrés, tareas, trabajos. Pero nuestro Señor Jesucristo con manos abiertas nos atrae. Esperamos haber sido de ayuda. Que nuestro Señor Jesucristo bendiga sus vidas en gran manera. Que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, aún fuera de sus trabajos, de sus colegios, aún cuando vayan caminando de regreso a casa, de regreso a sus trabajos, a sus estudios. Tengan un buen fin de semana, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada una de vuestras vidas. Dios les bendiga mucho. Esperamos haberles sido de bendición, y que la paz de Dios continúe en ustedes.